Hola chicos y chicas, bienvenidos a la clase número 7 del Preuniversitario San Pedro Joven. Para la clase de hoy seguimos con el eje álgebra y funciones. ¿Qué vamos a ver hoy día? Los temas correspondientes a ecuaciones lineales y sistema de ecuaciones. Lo que tiene que ver con el tipo de soluciones, lo que es el concepto de ecuaciones literales y ecuaciones con valor absoluto. Vamos a lo primero, tipos de soluciones. Como pueden observar, vemos que hay tres tipos de soluciones cuando uno resuelve una ecuación. Se refiere a las soluciones reales, las infinitas soluciones y cuando no tiene solución. Entonces veamos el primer ejemplo. 3x más 2 simplemente se despeja, ¿no es cierto? La x, eso hemos ido trabajando y da un tercio, sería una solución real. En el segundo caso tiene infinitas soluciones, ya que las x se cancelan, se van, se restan. Y en el último caso no hay solución, entonces vemos que acá corresponde al valor 0, ¿ya? 0 igualado a un número. Ecuaciones literales. Con el tema de ecuaciones literales hay que despejar entonces la x, siempre se utiliza como incógnita, pero la respuesta ya no está en cifras numéricas, sino que en letras, por eso literal. Acá hay otro ejemplo en esta parte 2, donde también se factoriza por la x, porque la x es la que la que se deja como incógnita, me refiero, y luego el resultado está con letras. Entonces llegamos a soluciones como lo que vemos acá al final, ¿ya? Insisto, la incógnita sigue siendo x y el resultado queda en letras. ¿Qué pasa con valor absoluto? Ya lo habíamos visto en clases, el tema de valor absoluto, que es la parte positiva de un número. Sin embargo, el número original, que acá lo muestra en este cuadrado, el número original pudo haber sido tanto positivo como negativo, ¿ya? Simplemente el número después, con estas barras, se transforma en la parte positiva, pero insisto, originalmente pudo haber sido positivo o también originalmente pudo haber sido negativo. Entonces tenemos dos ecuaciones que se pueden resolver. Vamos al siguiente. Acá vamos a hacer justamente este ejercicio de ecuación lineal de valor absoluto. Por una parte tenemos entonces que 3 menos, bueno, primero despejemos el tema del valor absoluto. 3 menos 2 menos x es igual a menos 4, ¿ya? Vamos a dejar entonces el valor absoluto a un lado, que sería 2 menos x, y al otro lado la parte numérica. En este caso sería 3 más 4, entonces 2 menos x nos daría 7. Acá entonces hay que resolver para la parte positiva del valor absoluto y para la parte negativa. Por lo tanto vamos a tener lo siguiente. Voy a hacer acá dos flechitas. Primero vamos a resolver para la parte negativa. Entonces menos, y acá utilizo paréntesis, es igual a 7. Y en el otro lado vamos a tener 2 menos x y esto es igual a 7. Y entonces aquí tenemos la parte negativa y positiva del valor absoluto. Entonces nos queda menos 2x, menos 2 más x es igual a 7. Por lo tanto, x es igual a 7, 8, 9. Esa es una solución. Veamos la otra. Bueno, aquí se sacan los paréntesis, nos queda de esta forma. El x lo pasamos hacia allá para que quede positivo. Por lo tanto, nos queda 2 menos 7 y eso es menos 5. Por lo tanto, ¿cuáles son las soluciones? La respuesta es la D. Tenemos la solución menos 5 para x y también la solución 9. Sistema de ecuaciones. Hay métodos para resolver esto de los sistemas de ecuaciones. Primero, ¿qué es un sistema de ecuación? Acá vemos este ejemplo y una definición ahí que coloqué. Sistema de ecuaciones cuando ya tenemos dos ecuaciones que hay que resolver de forma simultánea y para eso tenemos métodos. Está el de sustitución, el de igualación. Acá estoy nombrando esto, sustitución, igualación y el de reducción. ¿Cómo se resuelve cada uno? Porque hay que resolver estas dos ecuaciones de forma simultánea y saber las incógnitas involucradas. Si son dos ecuaciones, ese dato importante, si son dos ecuaciones, son dos incógnitas. En el tema de los contenidos para la prueba de transición solamente se ve lo que se dice sistema de ecuaciones 2×2, es decir, dos incógnitas, dos ecuaciones. Sustitución. Vamos a partir, este es el ejemplo para todos, ¿ya? Esto que encerré. De la segunda ecuación de x más y podemos sustituir, primero despejar, que la x entonces es igual a 2y. Entonces ahora me refiero a que este término se sustituye en la otra ecuación.
Por lo tanto, acá que estaba la x ya no se sustituye como x propiamente tal, sino que sería 2y, ¿ya? Bueno, y acá el resto de la ecuación. Luego, en la siguiente parte, bueno, se va resolviendo el paréntesis y tenemos que y es igual a menos 1, ¿ya? Y luego, como ya conocemos que la y es menos 1, se sustituye en la ecuación inicial y por lo tanto nos queda x más menos 1 es igual a 2 y x es igual a 3, ¿ya? En igualación, fíjense, tenemos las dos ecuaciones que se igualaron para y. Y como esta parte es igual a esta, o sea, y es igual a esta, que corresponde a estas ecuaciones que teníamos aquí, se aplica entonces toda la igualación hasta obtener el valor de x. Y como ya se conoce x, se despeja en cualquiera de las dos ecuaciones y se obtiene el valor de y. Por último, reducción. Reducción quiere decir que una de las dos ecuaciones le cambio el signo, aplico un menos 1. En este caso se le aplicó a la segunda y luego se suman los términos hacia abajo, hacia ambos lados con respecto al signo es igual, que es lo que está en este cuadradito, ¿ya? Entonces acá se restan de acuerdo, bueno, se restan los términos que se puedan restar y sumar con la misma letra y las cifras numéricas por otra parte. Entonces ahí llegamos al valor que la y es menos 1, luego se reemplaza en la otra ecuación y se obtiene la x. Hay que analizar también, hay preguntas con respecto al análisis de las soluciones. Si tiene solución única, si tiene infinitas soluciones o solución vacía, y eso se puede hacer de forma visual en lo que es sistema de ecuaciones. Por ejemplo, cuando tiene solución única, es decir, una solución, tiene que ocurrir esto, que está representado acá con letra y luego con un ejemplo, es decir, los números A, B, D, E, que es decir, la cifra numérica que tiene cada letra, tiene que pasar que obtengo dos fracciones que son distintas, ¿ya? Por eso tiene el signo es igual tachado, así, con una diagonal. Luego, infinitas soluciones, va a ocurrir esto, que son, fíjense, son múltiplos, tanto el numerador como el denominador. Y cuando tiene solución vacía, va a ocurrir que las cifras A, D, B, E, A, eso es muy importante también. ¿Por qué sería la A, la D, la B y la E? Bueno, en ese orden tendría que yo identificar acá el A, el B. El A sería la primera cifra de la ecuación de arriba, este sería el B, este sería el C, ¿ya? Hay que respetar, acá está la definición de acuerdo a las letras. Entonces va a ocurrir que estos van a ser iguales, el AD con el BE, como lo que ocurría acá, es decir, dos fracciones iguales, pero distintas a la tercera, que sería con la cifra CF. Vamos a los ejercicios de sistema de ecuación. Dice, dado el sistema, el valor de, entonces tengo que obtener cuál es x e y, es igual a. Fíjense acá, vimos que habían tres métodos. Yo voy a aplicar uno, luego ustedes pueden a lo mejor aplicar el que se le hace más simple y lo comentamos en las clases online. Voy a ocupar el de sustitución. Entonces voy a agarrar la segunda ecuación que dice que 3x menos 2y es igual a 1. Voy a despejar para x. ¿Cómo me quedaría esto? 3x menos 2y, bueno, el menos 2y pasa hacia el otro lado, lo estaba viendo de nuevo, es igual 1 más 2y. Luego me queda x es igual a 1 más 2y y todo eso partido 3. Entonces ese es el valor de x. Ahora, ¿cómo averiguo el valor de y? Bueno, acá aparece un 24, pero con eso hay que tener también cuidado que la letra con el número, esa era una y, esa era una y. Ya. Ahora, como ya conozco x, reemplazo en la ecuación de arriba para saber qué es y. Entonces me quedaría 3, 1 más 2y partido 3, más 2y es igual a 17. El 3 lo puedo simplificar con el 3, me quedaría 1 más 2y más 2y es igual a 17. Finalmente tengo que el 1 pasa restando el 17, me quedarían 16 y acá me queda 4y. Y es igual a 16, 16 menos, perdón, no menos, dividido 4. Y eso me da que y es 4. Entonces ahora reemplazo.
tengo que reemplazar esto para saber lo que obtengo. Ahora el 4 entonces lo aplico acá en la x, me quedaría 1 más 2 por 4 partido 3. Y eso es igual a 1 más 2 por 4, 8 partido 3. Y eso sería 9 partido 3, por lo tanto es 3. Es decir, la x es 3 y la y es 4. Entonces reemplazo. ¿Qué dijimos recién? La x es 3 y la y es 4. Por lo tanto, ¿cuánto es la respuesta correcta? Sería A, menos un cuarto, porque acá me va a quedar negativo y 1, y acá me va a quedar 4. Bueno, ahora vamos a pasar entonces a los ejercicios básico, medio y avanzado. ¿Cómo se resuelve el primer ejercicio? Yo lo voy a hacer con el método que apliqué anteriormente, pero ustedes tienen que aplicar el método que más se les sea sencillo, que se les sea más rápido. Por lo tanto, voy a ocupar que de la primera ecuación, ahora sí, porque no estaba escribiendo, m más n es igual a a. Por lo tanto, voy a obtener que m es igual a menos n. Necesito saber los valores de m y n porque lo tengo que multiplicar con el 4. De la segunda ecuación, tenemos entonces que m menos n es igual a b, pero ahora ya conozco m. Entonces reemplazo que es a menos n bajo la n es igual a b. Sumo acá, tiene el signo negativo, así que queda de la siguiente forma. Luego paso el 2n para acá para que me quede positivo. Y finalmente despejo la n obteniendo a menos b partido 2. Por lo tanto, de la m voy a conocer que es a menos b partido 2. Entonces acá me conviene dejarlo todo en una misma fracción. Entonces sería 2a menos b partido 2. Y eso es igual a menos b partido 2. Por lo tanto, fíjense, m es lo mismo que n. ¿Qué voy a obtener entonces? ¿Qué es 4 por m por n? Que es lo que me están pidiendo. Es 4 por a menos b partido 2 por a menos b partido 2. Entonces, 2 por 2 me va a dar 4. Se puede simplificar con el 4 que está arriba. Y el resultado sería el cuadrado de un binomio. Intermedio. Dice, la edad de Juan es el doble que la de Fernando y hace 5 años tenía el triple de la edad que tenía Fernando. ¿Cuál será la edad de Fernando dentro de 5 años? Entonces aquí hay que establecer un sistema de ecuación de acuerdo a lo que me están preguntando. La edad de Juan, entonces vamos a interpretarlo con J y F porque hay que ordenar las variables. La edad de Juan es el doble de la de Fernando, o sea, eso ocurre en el presente. La edad de Juan, vamos a anotar aquí, es el doble de la de Fernando, se interpretaría de esta forma. Y hace 5 años tenía el triple de la edad que tenía Fernando. Es decir, hace 5 años atrás, Juan tenía el triple de la edad de Fernando. Pero cuidado aquí, como nos dice hace 5 años, quiere decir que a los dos le afecta que es hace 5 años atrás. Por lo tanto, sería la edad de Juan menos 5 y la edad de Fernando menos 5. Ya hay que restarle ese 5 porque está hablando del pasado. Entonces repitamos, dice, y hace 5 años tenía el triple de la edad que tenía Fernando. Entonces este es nuestro sistema de ecuación. Acá lo hemos planteado. Ahora hay que resolver porque nos están pidiendo cuál es la edad de Fernando. Entonces, de la primera ecuación sabemos que J es 2F, por lo tanto reemplazamos en la otra ecuación para sacar cuánto es F. Entonces nos quedaría 2F menos 5 es igual, resuelvo ahí la multiplicación, 3F menos 15. Agrupo la F a un lado, 3F menos 2F y acá me quedaría menos 5 más 15. Por lo tanto, F es igual a 10. Pero cuidado con la pregunta porque nos dice, ¿cuál será la edad de Fernando dentro de 5 años? O sea, esa es la edad de Fernando actual. Y hace 5 años entonces corresponde a 20, porque si
Bueno, porque esos 10 son de hace 5 años atrás. Entonces, si avanzamos 5 años al presente y más encima al futuro, serían estos 20 años. Último ejercicio de esta clase, avanzado. Dice, dos empresas de electricidad, A y B, tienen una tarifa asociada I, de acuerdo a cada kilowatt consumido. Entonces, las X acá es lo que va cambiando. Bueno, siempre la X se toma como esta variable que va cambiando, que serían los kilowatts. O sea, yo pago de acuerdo a lo que se consume, más un cargo fijo, que es este número que para la empresa A es 750 y para la otra empresa es 500. Dice, si A y B corresponden al precio de cada kilowatt consumido, y importante esta información también, 0 es mayor que, B, vamos a leer la otra dirección para que sea más sencillo, B es mayor que A y A es mayor que 0. Es decir, ¿qué empresa cobra más por kilowatt consumido? La B. De esa parte podemos sacar esa información. La B, insisto, cobra más por kilowatt consumido, sin embargo su cargo fijo es 500. En cambio la A cobra menos por kilowatt consumido, pero su cargo fijo es 750. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Dice, si hay un consumo de 250 partido B menos A de kilowatt en ambas empresas, entonces las dos empresas cobran lo mismo. Luego dice, si B es igual a A más 250, entonces la tarifa en ambas empresas es la misma. Y por último, si se elimina el cargo fijo de la tarifa de la empresa B, entonces siempre convendría a los consumidores la tarifa de la empresa B en comparación a la tarifa de la empresa A. Hay tres, entonces, aseveraciones que nosotros tenemos que comprobar si son verdaderas o si son falsas. Vamos a la primera entonces, vamos a comprobar la 1. ¿Qué tengo que hacer para poder averiguar cómo serían los kilowatts consumidos cuando las dos cobran lo mismo? ¿Qué variable me representa el valor total de cobro? La I, que depende de los kilowatts consumidos, de ese valor asociado que cada empresa le da a este kilowatt consumido, también del cargo fijo. Por lo tanto, tenemos que igualar el cobro de la empresa A y el cobro de la empresa B. ¿Qué voy a obtener entonces con ecuaciones? AX más 750 es igual a BX más 500. Y de estas ambas ecuaciones tengo que despejar la X, porque así voy a saber el consumo de los kilowatts, porque me lo representa la X. Ya lo habíamos dicho al principio del ejercicio. Por lo tanto, primero agrupo, voy a dejar acá las BX menos AX, entonces dejé a este lado las X, y acá 750 menos 300. Ay, porque me quedó como un 300 acá el número, pero es 500, eso hice el ejercicio. 500. Bueno, factorizo por la X, me queda B menos A, y de 750 menos 500, eso es 250. Y finalmente la X me queda que es 250 B menos A. Por lo tanto es verdadera, por lo tanto se cumple que cuando las empresas cobran lo mismo, que yo igualé estas ecuaciones, es para un valor de consumo kilowatt 250 partido B menos A. Bien, vamos a la siguiente. Dice, si B es igual a A más 250, entonces las tarifas en ambas empresas es la misma. Entonces lo podríamos reemplazar en la misma ecuación. Dice, teníamos que la primera es AX más 750. Entonces veamos si ocurre que en la segunda, la segunda es de la siguiente forma, BX más 500. Ya, entonces me dice que la B es igual a A más 250. Entonces, ¿qué pasa si yo reemplazo esta B ahora por A más 250? La pregunta es, ¿voy a obtener lo mismo que la ecuación de arriba para decir que están cobrando lo mismo? Me falta la X acá. Bueno, casi, porque si yo multiplico la X hacia adentro voy a tener este factor que está aquí. Pero también voy a tener otro factor que
que es 250 por X, y eso no está en la ecuación de arriba. Por lo tanto, no van a cobrar lo mismo. Esa es falsa. Por último, la tercera. Leamos, acá este ejercicio tiene harto aspecto del tema de comprensión lectora, porque si bien tiene harto término de kilowatt, de ecuaciones, hay que ver el tema de la comprensión lectora. 3. Si se elimina el cargo fijo de la tarifa B, entonces vamos a la empresa B, si se elimina el 500, entonces siempre convendría que los consumidores optaran, dice acá, siempre convendría a los consumidores la tarifa de la empresa B, o sea, optar por esta empresa, eso quería explicar, en comparación a la tarifa de la empresa A. Entonces miremos. Bueno, se eliminan los 500 pesos, es decir, la empresa B solamente cobra por el kilowatt consumido. En cambio, la empresa A cobra estos 750 asociado a su kilowatt consumido. Ya, suena tentadora porque eliminó el cargo fijo, pero cuidado, porque esta parte que yo encerré acá de lo que está planteando es muy importante, porque resulta de que la empresa A siempre cobra menor por kilowatt consumido que B. Entonces, la empresa B siempre va a cobrar más alto que A. Puede que haya un punto de kilowatt consumido de que no, pero a la larga, porque acá pregunta si siempre convendría. A la larga no, porque siempre va a depender, insisto, de los kilowatts consumidos. También eso se podría explicar, pero no hemos visto esa materia aún, con el tema de gráficos y la ecuación de la recta para cada empresa. Acá vamos a hablar de la empresa A y acá de la empresa B. La empresa A corta el 750 es el N, corta en el eje Y en 750, insisto, esto lo vamos a ver en clases posteriores, pero también sirve para que lo manejen. Y en el cambio Y no corta en ningún aspecto porque eliminamos el 500, no es el N, este coeficiente, que entonces no corta el eje Y, a eso me refería, este el eje Y, este el eje X. Por lo tanto puede crecer, porque, insisto, no corta al eje X, Y, que lo veremos más adelante. Bueno, ya hemos terminado la clase de hoy día. Ahí está la respuesta, era la A. Que estén muy bien.